No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No tenemos muy claro qué es lo que está pasando con las conversaciones de paz, pero aún así se lo vamos a intentar contar. Tiene que ver también con la política y la filosofía de los dirigentes. Además de hablarles de eso, hoy les vamos a hablar también de la situación de los judíos en Bolivia. Nos acercaremos también a Francia, donde unos documentos recién hallados y recién entregados al Museo de la Shoah del Holocausto en Francia demuestran el activo antisemitismo de quien fuera de Pétain. Y terminaremos con una noticia que nos llega desde los Estados Unidos, que tiene que ver con un comentario de corte antisemita que le ha costado el trabajo y el empleo a un presentador de televisión en la CNN. Todo esto en nuestra primera parte del informativo, porque volvemos a tener noticias culturales, ya que Ana volverá y nos traerá algunas de las de las noticias que en ese ámbito hayan sucedido en estos días. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Y decía que vamos a intentar hacer un poquito de luz en lo que está sucediendo, que es un poquito oscuro, los comentarios que se hacen. ¿Qué pasa ahora con las conversaciones de paz? Pues así es, Masha. Según el diario londinense Arsark al-Awsat, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habría acordado con Estados Unidos la paralización de la construcción en los asentamientos de Cisjordania durante 60 días. Según este periódico, Netanyahu habría dado un sí provisional a esta propuesta, que incluye garantías por parte de Estados Unidos, como la presencia del ejército israelí en el valle del río Jordán o la continuidad del apoyo político y militar estadounidense. Sin embargo, el mismo lunes, Netanyahu afirmó durante un encuentro con los ministros de su partido, el Likud, que hay muchas informaciones sobre el tema, la mayoría de ellas equivocadas, y que no se puede estar desmintiendo y corrigiendo todo el día. Vamos, que ni sí ni no, ni todo lo contrario, con lo cual no tenemos ni idea. Es muy probable que esto sí suceda, si lo consigue Netanyahu, porque no es fácil que lo acepten su propio gabinete. El diario Aurora Digital destacaba cómo debería contar o bien con el apoyo de Lieberman, que sabemos que sus posturas son un poquito contrarias, o bien con el apoyo de un gran enemigo de Lieberman, que es otro ministro, el de Vivienda y Construcción, Ariel Atías, que es del partido Shas, pero que también parece difícil que apoyen esta moción. En fin, la idea de alguna manera sería ampliar esas congelaciones de construcción para mantener a los palestinos sentados, ya que la OLP aprobó el sábado paralizar las negociaciones hasta que el gobierno israelí no ordene la paralización de la construcción de las colonias. Así que en espera estamos. Y seguimos, les contamos también ahora, les vamos a hablar de algo que no tiene que ver, bueno, pero sí, es decir, tiene que ver con el fondo de Irán, pero hablamos de judíos en Bolivia. Según informó la agencia judía de noticias, la comunidad judía de Bolivia sigue con preocupación las intensas negociaciones que el gobierno de Evo Morales mantiene con Irán en el ámbito de la explotación minera. El presidente del Círculo Israelita de Bolivia, Ricardo Utler, explicó que la explotación de uranio es una cosa que se ha ido barajando en los últimos 2 años y el interés de Irán es muy importante. En los próximos días, el presidente Evo Morales viajará con destino a Teherán para iniciar su segunda visita con la intención de afianzar las relaciones bilaterales. Esta noticia se sitúa dentro de este marco de alta preocupación de la llegada que pueda tener el régimen iraní en ciertos países latinoamericanos, no tanto como Irán en sí, sino con la presencia de grupos terroristas como Hezbollah. No olviden la cuestión de la AMIA, pero también que se ha denunciado en muchos foros y en muchas asociaciones lo que está sucediendo con Venezuela. En ese sentido, probablemente por ahí van estas preocupaciones de la comunidad judía boliviana,
quien explicó cómo Bolivia recibió de Irán 1.200 millones de dólares, que según explicaban no se han visto en absoluto a dónde fueron destinados, y recientemente Irán ha otorgado otros 300 millones de dólares para la fabricación de tractores y procesadores de leche. Preocupa además la venta de uranio que se ha dado a través de Bolivia a Irán, y así lo han revelado algunos medios internacionales. Así que las miradas están puestas también en la paz. Dentro de poco estará esta reunión entre Ahmadinejad y Morales, y en anteriores ocasiones hemos visto que se llevan muy bien. Veamos cómo sigue todo esto. Y nosotros avanzamos, aunque en el fondo nos vamos atrás en la historia, pero con un documento inédito. Vamos a Francia, Masha. El abogado Sir Klarsfeld, informó de que el documento original del Estado francés de Vichy, que establecía un estatuto de los judíos en octubre de 1940 con anotaciones del mariscal Philippe Pétain, reforzando su carácter antisemita, fue descubierto recientemente y autentificado. Klarsfeld, fundador de la Asociación de Hijos e Hijas de Deportados Judíos de Francia, explicó que el documento fue entregado al Memorial del Holocausto en París por un donante anónimo. Como su adquisición es reciente, el memorial todavía no decidió las condiciones en las que será expuesto. Es muy, muy interesante realmente. Es un proyecto de ley sobre el Estatuto de los Judíos con anotaciones de puño y letra de Pétain que endurecía las reglas. Por ejemplo, hay un artículo, en el artículo 4 del Estatuto, donde se explicaba que un judío, si era de origen francés, pues era excluido, y eso lo tachó. Es decir, que él modificó profundamente la naturaleza del texto, que ya era extremadamente antisemita, y una vez reescrito por Pétain, según el mismo Serge Klarsfeld, lo es aún más. El abogado Klarsfeld y su hijo Arnaud Klarsfeld compararon la escritura con las de otros manuscritos de Pétain y explicaron que no cabe ninguna duda, las anotaciones fueron hechas por el jefe del Estado francés. Es un descubrimiento fundamental. Se trata de un documento que establece el papel decisivo de Pétain en la redacción de ese estatuto y en el sentido más agresivo. Revela también el profundo antisemitismo de Pétain. A partir de ese momento, del momento que pasa por el puño y letra del mariscal, todos los judíos, extranjeros o franceses, quedan incluidos en ese estatuto. Y según quisieron venderlo después, pues Pétain intentó salvar a los judíos franceses, pero ya les digo que con este documento queda claro que no, que en absoluto, que los descendientes de judíos nacidos franceses o naturalizados antes de 1860 había al principio pues estaban exentos de esas leyes, pero Pétain eliminó la mención, de manera que todos los judíos entraban a este estatuto. Se amplió además la magnitud de la exclusión, no solamente a qué judíos estaba destinada, sino también los trabajos de los que fueron excluidos, por ejemplo, de la justicia, de la docencia. Es muy importante el trabajo, además, que ha hecho Klarsfeld en general. Destacaba cómo Pétain quiso vender después que Francia merecía estar inscrita entre las primeras naciones en el nuevo orden europeo y que quiso convertir a los judíos en los chivos expiatorios de la derrota, pero que también explicó que el Estatuto de los Judíos es una medida específicamente francesa, espontánea. Los alemanes no habrían pedido a Vichy que adoptara el Estatuto, todo según Klarsfeld. Pero también destaca, esto es importante, que Francia fue uno de los países, de todos los países ocupados, Francia fue el estado donde la comunidad judía sufrió las pérdidas menos trágicas. Unos 240.000 de los 320.000 judíos franceses que se encontraban en el territorio en 1940 sobrevivieron. Destaca que eso no se debe a Francia, sino a los franceses y a las personas excelentes que ayudaron en diversos lugares a los judíos. Al respecto, les recomiendo que escuchen con voz propia que Rodolfo Klickmann tuvo la oportunidad de grabar para nosotros, un verdadero honor, un testimonio. Fue emitido el día de ayer, pero en los archivos lo pueden encontrar. En cualquier caso, queríamos hacernos eco de esta noticia, de esta información, y seguimos y terminamos. Ahora volvemos al presente, nos vamos a los Estados Unidos y hablamos de una disputa con fondo antisemita. Así es, Masha. Una nueva disputa entre dos personajes de la televisión norteamericana ha tenido un componente antisemita y ha terminado con el despido de Rick Sánchez, presentador de noticias y conductor de su propio programa Rick's List en la CNN.
Todo comenzó cuando el humorista americano Jon Stewart, en su espacio The Daily Show del canal Comedy Central, se burló en varias ocasiones del periodista cubano-americano. El jueves pasado, Sánchez aprovechó la oportunidad para vengarse durante una entrevista radiofónica con Pete Dominic, en la que se trataba de la prensa, la sociedad y del racismo. Y entonces empezó a hacer comentarios contra Jon Stewart en muchas ocasiones. Y hasta aquí todo está correcto. El problema es que no solamente se refirió a Stewart, sino también a la comunidad judía y a su papel en la prensa y en los medios, dando a entender que los judíos son quienes controlan los medios y la prensa. Además, lo más sorprendente es que, aparte de que llamó a Stewart elitista, racista, etcétera, dijo que los judíos no son una minoría, por mucho que quieran hacerse aparentar como una minoría en los medios de comunicación. Y no contento con todo lo que criticó a Stewart, ¿qué dijo después? Aseguró que quienes dirigen la CNN se parecen bastante a Stewart y que muchos que dirigen las otras cadenas son también muy parecidos a él. Son personas que insinúan que los judíos son una minoría oprimida. Lo curioso es que él trabajaba para la CNN y entonces yo no sé si lo han echado por comentarios antisemitas o por comentarios contra los dueños de la CNN o contra los responsables de la CNN. En fin, es una buena manera de tirarse piedras contra su propio tejado. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Mas. Nosotros avanzamos y nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, por fin, bienvenida. ¿Qué tal, Masha? Un placer estar aquí. Un placer ¿Qué recuperarte. tal las noticias culturales hasta hoy? Más bien pobres, ¿para qué lo vamos a negar? Cuéntanos, ¿con qué nos deleitas? Bueno, voy a empezar con un clásico, con Sigmund Freud, porque se acaban de publicar 2 nuevos libros sobre él. Uno se llama simplemente Biografía del doctor Sigmund Freud, escrita por Paul Ferris. Y la otra es de Janet Malcolm en los archivos de Freud. La primera es simplemente una biografía en el sentido más estándar de la palabra. Cuenta la historia de este joven y sus ambiciones. Habla de cómo desde muy pequeño, muy joven, él sabía que iba a llegar muy lejos, cosa que en realidad se llevó a cabo. Y dice que una de las cosas que, lo hicieron tan famoso, incluso en sus días, era que no tenía miedo de los tabús, ¿no? No tenía problema con hablar de la sexualidad. Al revés, vivió de ello. Exacto. Ya le encantan los tabús. Efectivamente. Uh-huh. Así que, parece interesante este libro. Y el otro, en los archivos de Freud, aunque el nombre suena así más aburrido, parece que está hecho un poco como thriller, basado en una cosa real, pero así de investigación de otros intelectuales, investigadores que investigan a Freud y buscan cosas en los archivos y todo lo que encuentran, una cosa así más hecha como de misterio, pero todo real, simplemente... Qué cosa más rara. La estructura que le dio es así de cosas misteriosas que se van descubriendo sobre este personaje. Y ahora las otras 2 noticias que tengo hoy son noticias de despedidas de cine. En estos últimos días falleció Arthur Penn, el director de cine que nació en el 22 en Estados Unidos, hijo de inmigrantes judíos rusos, y falleció el pasado 28 de septiembre. Para los que no lo conocen muy bien, diremos que probablemente la película más famosa de Arthur Penn fue Bonnie y Clyde, ¿no? Bonnie y Clyde, sí. Así que del año 67, y tuvo muchas otras películas, de verdad una carrera muy larga. Y terminamos con Tony Curtis. ¿Te acuerdas que hace poco vi aquí en las noticias que publicó una especie de autobiografía?
y la semana pasada falleció a los 85 años. Él también nació en Estados Unidos, hijo de inmigrantes judíos de Hungría. Él se llamaba originalmente Bernard Schwarz. Más pronunciable Tony Curtis. Sí, creo que muchos judíos en este mundo hicieron eso, ¿no? Ponerse nombres más... Para que luego diga el otro que dominan la prensa, ¿no? O los medios se fueron cambiando los nombres para evitar sonar demasiado... Exacto, y bueno, Tony Curtis, todo un ícono de Hollywood, probablemente una de las películas, por lo menos que yo más lo recuerdo, es Some Like It Hot, que en España se llamó Con faldas y a lo loco, con Marilyn Monroe. Y con Jack Lemmon. Y de Billy Wilder, ya que estamos con toda con todo el crédito. Sí, la verdad es que yo creo que es la película más característica de él, ¿no? Más importante. Por lo menos ahora mismo no caigo en otras grandes... Sí, aquí dice los vikingos fugitivos, que la verdad es que a mí no me suenan, por lo menos. Es no. cierto, pero bueno, la verdad es que Some Like It Hot siempre será, se quedará en la memoria. Ahí con Marilyn Monroe. Bueno, oye, pues muchas gracias, Ana. Nos encontramos mañana, señoras, señores. Volvemos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Sigue la incertidumbre respecto a lo que está sucediendo en torno a las conversaciones de paz. Dentro de nuestras posibilidades se lo contamos. También les vamos a hablar en la ocasión de hoy de un pequeño desencuentro entre Israel y España, que al final parece ser que ha sido más un malentendido que otra cosa. Seguiremos con la lucha antiterrorista. Ya saben que Europa en este momento está en una especie de alerta roja. Y terminaremos hablándoles de una mujer rabino ordenada por primera vez en Alemania desde el año 35. Todo esto en nuestra primera parte de nuestro espacio informativo, ya que en la segunda Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo andamos, Jordi? Hola, Masha, muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos enteramos, porque iban a decir unas cosas, luego parece ser que hablaron de otras. Cuéntanos. Ayer se reunió el foro de los 7 ministros más importantes de Israel. En un principio se informó de que tenía previsto discutir la posibilidad de una nueva moratoria sobre la colonización a cambio de garantías estadounidenses. Sin embargo, al cierre de esta edición, la última información que se tenía al respecto es la de que los ministros no habían tratado dicho asunto. Pues sí, parece ser que el primer ministro Netanyahu declaró que no estaba eso en el orden del día. Sin embargo, es que antes de que se reunieran sí estaba en el orden del día. Esto, bueno, lo cierto es que no se han dado demasiados detalles sobre la reunión. El foro de los 7 nunca da a conocer su orden del día de antemano. Pero como estamos todos pendientes de saber si esos 2 meses de más o de menos, bueno, de menos ya es imposible, pero si esos 2 meses de más en la congelación de la construcción de las colonias se iba a acordar o no, pues probablemente todo el mundo pensó que se iban a sacar grandes conclusiones desde ahí. Como no sabemos más, avanzamos y les hablamos de este desencuentro entre España e Israel, pero ya parece ser que todo ha quedado en agua de borrajas. El embajador español en Israel, Álvaro Iranzo, envió ayer una carta aclaratoria al ministro israelí de Turismo, Stas Mishesnikov, que había acusado a España de rendirse a las amenazas y boicotear una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la conocida como OCDE, en Jerusalén. Según la agencia, en la carta se aclara que España participará en la reunión que la OCDE tiene previsto celebrar el día 20 de este mes en Jerusalén y que no objeta la convocatoria. Iranzo remitió la misiva después de que el diario Haaretz publicara unas declaraciones efectuadas por el ministro en las que se acusaba a España y al Reino Unido de boicotear la reunión por presiones palestinas. No sé qué habrá dicho el Reino Unido, pero bueno, España lo ha dejado bastante claro en esa carta. En absoluto piensan no asistir. Y bueno, la asesora de prensa del Ministerio de Turismo explicó que cuando el ministro hizo sus declaraciones contaba con un listado de países participantes que no incluía a España y que fue un error. Que vamos, que lo lamentan y que se equivocó el ministro cuando hizo estas declaraciones. Y arrancamos, no arrancamos, seguimos, pero ahora les hablamos de una información que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo. En estos momentos en Europa siempre es un tema preocupante, pero en estos momentos más.
Nos vamos a Francia, Masha, ya que la policía francesa detuvo a 12 presuntos terroristas islamistas en 2 operaciones llevadas a cabo en el sur del país. En la primera operación policial se practicaron 3 arrestos de sospechosos de pertenecer a una célula logística encargada de facilitar alojamiento y documentación falsa a presuntos terroristas con intención de entrar en Francia. Esta célula de presuntos terroristas fue vinculada con el incremento de la alerta vigente en Francia desde hace varias semanas por la posibilidad de que se produzcan atentados. Sí, esa posibilidad tiene que ver precisamente con unas amenazas que ha habido últimamente, falsas en muchas ocasiones, contra lugares, bueno, no, en muchas no, en las que hubo en Francia, contra lugares, edificios emblemáticos como la Torre Eiffel, la estación de Saint-Lazare, que de hecho ya hubo que desalojar la Torre Eiffel en varias ocasiones, las estaciones también, pero sobre todo también con una gran operación de detención de terroristas en Europa que explicaban que tenían planeado cometer ataques contra ciudades como París, contra grandes ciudades en Francia, grandes ciudades en Inglaterra, y evidentemente todas las fuerzas de seguridad están en alerta máxima. Incluso algunos países han llegado a desaconsejar viajar a Europa por esa amenaza. Y vamos a terminar ahora con una noticia que habla de mujeres, de judíos, de Alemania y de pasado y presente. Efectivamente, Masha, porque por primera vez desde 1935 Alemania ordenará a una mujer rabino este año en una ceremonia en Berlín el 4 de noviembre. Alina Treiger, de 31 años, tendrá los mismos derechos y responsabilidades que sus colegas varones. Treiger, que es ucraniana, asumirá su puesto como rabino en Oldenburg este otoño, después de ser elegida por la comunidad judía liberal de la localidad del oeste de Alemania. Pues es curioso porque la noticia dice que es por primera vez desde el 35. A mí me cuesta, no conozco realmente la historia del judaísmo liberal hasta este nivel, pero me cuesta creer que en el 35 se hubiera ordenado a una mujer rabino en Alemania. Pienso que las comunidades judías eran más ortodoxas en ese sentido, pero bueno, así venía la noticia. Si alguien tiene respuesta a esta duda que nos surge, pues por favor que nos escriban a redacción@Radio Sefarad. En cualquier caso, explicaba el portavoz en el Abraham Geiger College de Berlín, donde estudió la rabino Treiger, que hoy las rabinos leen la Torá, dan lecciones de religión, ofician matrimonios y funerales, se pueden sentar en los tribunales de rabinos, que están exactamente al mismo nivel que los hombres. Con alrededor de 1,8 millones en 40 países, el judaísmo liberal es el mayor movimiento judío, según dijo Bonhoeffer, que es Hartmut Bonhoeffer, el portavoz del colegio donde estudió Treiger. Considera que hombres y mujeres son iguales y Treiger, por ello, no tiene que tener ningún miedo a la discriminación. Tal y como hemos podido recoger en algunas notas informativas respecto a esta información, lo que sí explican es que el judaísmo liberal pasó de Alemania a Estados Unidos después de la Shoah. Como resultado de la Shoah, las mujeres no podían convertirse en rabinos simplemente porque no había seminario rabínico para que acudieran. Así que probablemente sí que estuviera bastante más desarrollado de lo que pensábamos en Alemania. Lo que pasa es que es verdad que sí el judaísmo liberal, pero ya hasta el punto de que hubiera mujeres rabinos, pues llama la atención. En fin, Jordi, muchas gracias. Gracias, Masha. Nos encontramos mañana. Nosotros ahora seguimos con Ana para hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame qué me traes. Bueno, empiezo con un proyecto cultural europeo al cual se suma España ahora ya oficialmente. El proyecto se llama Judaica Europeana. Es para crear una biblioteca digital que va a tener una cantidad, realmente estamos hablando de millones de fotografías, grabaciones y documentos de un patrimonio cultural judío de toda Europa. Y ahora el Ministerio de Cultura firmó que va a apoyar este proyecto y va a pasar todo tipo de material que ya está digitalizado, por ejemplo, del Museo Sefardí de Toledo, para que ese será el primer paso, y seguirán más partes que se pasarán a este proyecto. Se va a poder ver todo en la página de internet europeana.eu. Oye, qué buena iniciativa, muy buen proyecto, la verdad. Muy buen proyecto. Pero sí. Voy a ser muy superficial. Lo Dime. de europeana, sí. ¿no podían haberle buscado algo, no sé, como
cultura europeana, no Bueno, sé. lo que pasa es que... Judaica Bueno, no es en europea. español, o sea, originalmente no es que surge de España. O sea, yo no sé de dónde viene, pero a lo mejor intentaron hacer como una mezcla de idiomas. Europeana. Exacto, como una... Bueno, en fin. Porque, no sé, se me ocurre que en rumano sí se dice así. Ah, ok. Entonces, estoy pensando que tal vez Vale, hicieron como una mezcla No solo de... he sido superficial, sino además he todo sido es en inculta. español, no todo Bien. es en español. Perfecto. Sí, uy, qué chauvinista. De repente me ha entrado una especie de... Todo tiene que ser español. Retiro No lo pasa dicho. nada, Por favor, no pasa nadie nada. ha escuchado nada de mis palabras Nada, anteriores. ¿Qué más tenemos? Seguimos. Ahora nos vamos a Santiago de Chile, donde se publica un nuevo libro que se llama Memoria Sensible de la Sinagoga de la calle Serrano. Es un libro sobre todo de fotografías de Pilar Cruz. Es una fotógrafa que se enteró que esta antigua sinagoga, que fue creo que la primera que se creó por los judíos que llegaron a Chile, que se va a... Bueno, la van a demoler, ¿se dice? Demoler. Demoler. Entonces, bueno, al escuchar esta noticia, la fotógrafa decidió rendir un homenaje a este templo. Cuenta que ahí es donde hizo la bar mitzvah de sus 3 hijos y bueno, seguro mucha gente de la comunidad tendrá muchos recuerdos de esta sinagoga, entonces por eso qué lindo. le hicieron un libro. Ujú. Y terminamos con una despedida de un científico judío. Estamos hablando de Georges Charpak, Premio Nobel de Física del año 1992. Él nació en Polonia, sobrevivió la deportación por los nazis al campo de Dachau en Alemania. Y después quedó en Francia, donde desarrolló su carrera como investigador en la academia. Y bueno, como dije, también llegó a ser Premio Nobel de Física y falleció esta semana a los 86 años en París. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. Queda el recuerdo para Georges Charpak, Premio Nobel de Física del año 92, me dijiste. Que aquí es de Radio Sefarad. Muchísimas gracias, señoras, señores, a ustedes también. Gracias. Nos reencontramos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablamos de rabinos, de colonos, de imanes, todo esto en nuestra primera noticia. Además, nos acercaremos también a Pripke, que ha recibido unos permisos para salir de la cárcel y esto ha indignado a algunos italianos. También hablaremos de negacionismo en la cárcel en Austria y además terminaremos con las leyes de Nuremberg. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Muy bien, Masha. Bueno, hoy no traemos noticias de conversaciones de paz, básicamente porque no sabemos lo que está pasando y ya no solamente es que no sepamos lo que pasa, es que parece que no pasa nada, con lo cual probablemente esté pasando mucho más de lo que creemos, pero como no podemos entrar en ello, nos limitamos a hablarles de una noticia de la que seguramente ya han oído y es esta mezquita que fue incendiada supuestamente por colonos y bueno, hay más noticias al respecto. Así es, Masha. Un grupo de colonos entregó nuevas copias del Corán a la mezquita cisjordana de Beit Fayar, que la víspera había sufrido un incendio provocado, según los palestinos, por otros colonos israelíes. Varios ejemplares del libro sagrado de los musulmanes quedaron calcinados en este incidente. Los agresores pintaron amenazas en lengua hebrea sobre los muros de la mezquita. Beit Fayar está junto a un asentamiento, Gush Etzion, y tal y como explicó el rabino Menachem Froman, la visita es para comunicar que quien se oponga a la paz se opone a Dios. Son las palabras de este rabino que de alguna manera da la impresión que se han roto muchos tópicos viendo a rabinos, colonos que van a entregar unos coranes a unos musulmanes cuya mezquita fue quemada en la anterior ocasión. Haaretz informó que múltiples judíos y musulmanes se manifestaron en una carretera desplegando pancartas en las que se podía leer «Todos queremos vivir en paz». Y la verdad es que empezar así nuestro espacio informativo, bueno, pues da gusto. Y como esto era una noticia en la cual hablamos de buenas relaciones entre musulmanes, israelíes,
Vamos a hablarles ahora de un nazi que ha salido de la cárcel. Efectivamente, Masha, las fotografías publicadas estos días por la prensa italiana del ex capitán de las SS, Erich Priebke, de 97 años, condenado a cadena perpetua, paseando por las calles de Roma y haciendo la compra, han causado la indignación de las comunidades judías. El abogado de Priebke, Paolo Giacchini, explicó que se le ha concedido dejar su arresto domiciliario durante algunas horas al día para satisfacer sus necesidades personales, como hacer la compra, ir a la farmacia o a misa, pero siempre acompañado de una escolta. El presidente de la Comunidad Judía de Roma, Riccardo Pacifici, anunció que mandarán una propuesta formal al ministro de Justicia italiano, Angelino Algano, para que explique si es posible que se puedan dar estas posibilidades en un Estado de Derecho. Sí, porque este señor, por llamarlo de alguna manera, cumple cadena perpetua en Roma debido a su edad y es responsable del asesinato de 335 italianos, en su mayoría presos políticos, más 75 judíos escogidos al azar, que fueron fusilados por los nazis en represalia por la muerte de 33 soldados alemanes en un atentado partisano. Esta matanza es conocida como la matanza de las fosas adriatinas. Él huyó de Italia, se fue a Argentina, en el 84 fue encontrado en Bariloche, se extraditó, fue juzgado, condenado a cadena perpetua el 7 de marzo del 98. Pero ya ven, esa cadena perpetua para estos nazis pues tiene poca duración, ya pueden salir a hacer las compras, etcétera. La prensa italiana ayer estaba, haciéndose eco de la indignación de muchos de los propietarios de las tiendas del barrio donde Priebke vive, porque lo vieron pasar con sus compras cotidianas, e incluso destacaba el diario l'Unità que uno de los propietarios de una tienda de ropa de la zona habían perdido a miembros de su familia en la matanza, 3 concretamente en la matanza de las fosas adriatinas, y que evidentemente pues ver este responsable libre y paseando tranquilamente le había repugnado. Y seguimos hablando de nazis, en este caso negacionistas. Hablamos de un ex responsable de la ultraderecha y notorio negacionista de la Shoah que fue condenado el lunes a 2 años de prisión por la Audiencia de lo Criminal de Viena por reincidencia en actividades nazis. Se trata de Wolfgang F., de 59 años, exconcejal de extrema derecha en Viena y excluido posteriormente de dicho partido, que fue declarado culpable de actividades nazis desde su celda de una cárcel de la capital austríaca, donde cumple desde enero de 2008 una pena de 6 años de reclusión por este mismo motivo. Desde la cárcel, Wolfgang mandó una serie de cartas en las que negaba el Holocausto y la existencia de cámaras de gas en los campos de exterminio nazis al arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, y a la presidenta socialdemócrata del Parlamento, Barbara Pramer, y a las autoridades judiciales. O sea que además de negacionista, realmente, reincidente, porque imagínense, está en la cárcel cumpliendo condena por un delito y entonces, mientras está en la cárcel, escribe cartas, sigue cometiendo ese delito y no contento con cometerlo, le manda las cartas donde queda demostrado pues a todo el mundo, a un arzobispo, a una persona de las autoridades judiciales, a una presidenta del Parlamento. Realmente uno puede pensar que le ha gustado esto de estar en la cárcel. Y terminamos también hablando del pasado, en este caso de las leyes de Nuremberg, y que se pueden ver ahora. Eso es, Masha, las leyes de Nuremberg, firmadas en 1935 por Adolf Hitler y consideradas el marco para las políticas antisemitas de la Alemania nazi, se exhiben a partir de hoy por primera vez en su historia en los archivos nacionales de Washington. Los documentos, que sirvieron como prueba contra el gobierno nazi en los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, estipulaban que nadie que fuera judío podía ser considerado alemán y no podía, por tanto, trabajar legalmente en el país ni relacionarse con sus ciudadanos. Los archivos nacionales, que cuentan con millones de documentos relacionados con el Tercer Reich, el Holocausto judío y los juicios de Nuremberg, albergan las famosas leyes desde agosto de 2010. Se va a exhibir solamente hasta el 18 de octubre y en la presentación está previsto que asistan familiares de Martin Dannenberg, el soldado estadounidense que descubrió los documentos cuando terminaron con los nazis. Es curioso porque hasta ahora había estado en la biblioteca de investigación Huntington en San Marino, en California, porque el general Patton se llevó estas leyes de Nuremberg ahí,
desobedeciendo las órdenes que habían exigido que se mantuviera en territorio alemán cualquier prueba que pudiera relacionar pues a los nazis con la persecución a los judíos. Pero Patton se llevó estos diarios y por eso hemos sabido que durante los juicios de Nuremberg se tuvieron que utilizar fotocopias y no se pudieron utilizar los originales. Pero bueno, ahí están los originales ahora para quien esté interesado. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Hasta pronto. Hasta dentro de unas semanas, pero bueno, con la audiencia hasta mañana. Muchísimas gracias, Jordi. Quiero decir que tú te quedas, yo me voy. Yo sigo aquí. Ahora yo me voy a hablar de cultura con Ana. Muchísimas gracias. Ana, bienvenida. ¿Qué tal, Masha? Muy bien, esperándote impaciente para que me cuentes otras noticias. Bien, pues empiezo con el Centro Cultural Davar, que esta vez nos presenta un ciclo titulado La mujer en el judaísmo, todos los martes de octubre y de noviembre a las 8 de la tarde. Me tengo que disculpar porque digo esta noticia después de que empezó. Ese martes el martes pasado ya fue la primera sesión. Todo el ciclo está presentado por Alicia Perris, a quien conocemos muy bien aquí en la radio. Es psicóloga e investigadora. En la primera sesión realmente fue solo una presentación y las siguientes 5 sesiones serán dedicadas cada vez a otra mujer, por ejemplo, Annie Leibovitz, Sarah Bernhardt, Hannah Arendt, etcétera. Interesante. Suena sí. bien. Suena muy bien. ¿Qué más? Sigo con un premio. Se trata del Premio Europeo del Paisaje, que se llama Rosa Barba. Es un premio que se entrega en Barcelona desde el año 99. Y esta vez los ganadores son israelíes. Se trata de la recuperación del puerto de Tel Aviv. Este es el proyecto que recibió este año este premio. Los arquitectos que realizaron el proyecto son Maislitz Kasif, que realmente el puerto ya llevaba como 50 años en un deterioro, era así una zona a la cual nadie se acercaba y lo convirtieron en un lugar muy agradable de paseo, o sea, reconectaron la ciudad con el mar a estas alturas de Tel Aviv. Bien. Y termino con Wagner. Sí. Bueno, ya conocemos aquí las polémicas acerca de Wagner y si se toca o no se toca en Israel. Todos los años en julio en la ciudad de Bayreuth, donde Wagner creó su gran teatro de ópera, hay un festival de ópera cuya directora es su bisnieta Katharina Wagner, y el próximo julio parece ser, todavía falta tiempo y puede haber cambios, pero se supone que va a tocar ahí la Orquesta de Cámara de Israel. Será la primera vez que pasa algo semejante. Obviamente hay debates, hay problemas con esta decisión. De hecho, la próxima semana, justo hoy, será noticia que la próxima semana Katharina Wagner iba a estar personalmente en Israel para entregar así en persona la invitación a la orquesta para que vaya a Alemania. Ella evidentemente entiende lo cargado que está este tema y quería estar ahí para hablar, salir en los medios de comunicación, pero no va a ir, porque iba a ir así de sorpresa, pero la noticia salió, o sea, no se sabía hasta ahora que iba a ir la próxima semana. Ahora salió a la prensa y las reacciones causaron que cancele su viaje. Pero la invitación sigue en pie, sí, y la orquesta va a ir. Se supone, sí. Hasta ahora, dice, obviamente hay gente que intentarán evitarlo, estoy Preveo, segura. Ana, que vas a tener muchas noticias culturales. Creo que vamos a hablar más de eso. Me parece que esto no es un la tema, última vez. desde luego que es interesante tocarlo. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Nos vemos en unas semanas. Nos Buen vemos viaje. en unas semanas. Muchas gracias, señoras, señores. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes por unas semanas, pero nos reencontramos, conmigo se reencuentran dentro de unos días.
pero en Radio Sefarad ya saben que seguimos todos los días con una amplia programación en exclusiva para ustedes. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad. Habitualmente es Masha quien conduce este espacio informativo, pero por motivos laborales estará ausente en los próximos días y seré yo, Esther, quien la sustituya. Bien, Jordi, ¿qué tal? Hola, Esther, muy bien. Bien. Pues en lo que respecta a los contenidos de hoy, les informamos que las noticias que atañen a Israel las encontrarán analizadas y comentadas en el programa Desde Israel con Salem Ergui. Nosotros a continuación les informaremos sobre, en primer lugar, la reunión que tuvo lugar entre el ministro español Moratinos y el ministro israelí Edelstein. También a continuación pasaremos a una noticia de mundo deportivo, relativamente deportivo, porque es que el presidente de la UEFA insinúa la expulsión de los clubes hebreos de los torneos europeos. Después hablaremos de Suecia y del abandono de su comunidad judía. Y para acabar, una noticia un poquito más alentadora, y es que en la Universidad Hebrea de Jerusalén se desarrolla un tratamiento para matar a células del SIDA. En fin, Jordi, ¿empezamos con la reunión entre Moratinos y Edelstein? Así es, Esther. El titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el ministro para la Diplomacia Pública y la Diáspora de Israel, Yuli Yoel Edelstein, analizaron ayer en Madrid la incidencia de la moratoria en la construcción de asentamientos en el actual proceso de paz en Oriente Próximo. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Moratinos ha señalado la cumbre de la Unión por el Mediterráneo prevista para el mes de noviembre como una oportunidad para mejorar el clima de entendimiento entre las partes. Sí, durante la reunión en Madrid, Moratinos y Edelstein también acordaron celebrar el 25 aniversario del restablecimiento de las relaciones entre España e Israel, que se cumple el próximo año, y coincidieron en preparar un ambicioso programa de actividades en los dos países para la conmemoración. Asimismo, el ministro de Exteriores ha resaltado la labor que realiza la Casa Sefarad de Israel en el desarrollo de vínculos de amistad y cooperación entre la sociedad española y la israelí, y ha destacado la lucha contra el antisemitismo. En este sentido, ambos ministros refirieron la importancia de la segunda conferencia sobre antisemitismo que se celebrará en Ottawa, Canadá, los días 8 y 9 de noviembre. Pues bien, es un acercamiento, más lazos entre España e Israel, que es siempre una buena noticia sin duda. Y pasamos a la siguiente noticia. Platini amenaza a Israel. Así es, Esther. Quienes asistieron a la reunión describen a un Michel Platini atónito. Después de reunirse con los dirigentes de la Federación Palestina de Fútbol en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, a finales de septiembre, el presidente del máximo organismo del fútbol europeo se comprometió a tomar medidas para acabar con las reiteradas trabas que Israel impone a la selección de fútbol palestina. Incluso llegó a insinuar la expulsión de los equipos hebreos de las competiciones europeas en las que fueron aceptados en 1994 tras producirse la firma de los acuerdos de Oslo con los palestinos. Pues sí, la reunión tuvo lugar un mes después de que Israel impidiera a 6 jugadores de la selección palestina salir del país para disputar un partido en Mauritania por razones de seguridad y problemas con su documentación. Sin embargo, un portavoz del organismo futbolístico europeo se negó ayer a desmentir o confirmar la información, justificando que forma parte de una conversación privada. Por todo ello, bien, estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo. Hasta ahora no hay ningún dato oficial. Y pasamos a la siguiente noticia que nos habla de Suecia. Así es, Esther. Meses atrás, sitios web dieron cuenta del deterioro de la situación de los judíos en Suecia. Los ataques antisemitas se multiplican considerablemente en los últimos años en Suecia, un país que ha sido ejemplo de tolerancia, pero se ha convertido en un foco de xenofobia y decenas de miles de familias judías han abandonado esta nación escandinava al no sentirse protegidos. Por ejemplo, Malmö solía ser una ciudad ejemplar en toda Suecia en lo que a tolerancia se refiere, pero actualmente se ha convertido en un foco de violencia étnica y religiosa. Pues sí, según además datos oficiales, el año pasado se registraron 80 actos delictivos y ofensivos contra los hebreos de la ciudad. Pero los líderes religiosos judíos afirman que este número podría ser mucho más alto. Es la tercera ciudad más grande del país y la tercera parte de sus habitantes son inmigrantes, la mayoría de ellos musulmanes que proceden de Palestina.
La policía les acusa de los ataques recientes realizados con bombas incendiarias y también de agresiones contra la comunidad judía. Pero según el director de un centro comunitario judío, no solo los islamistas tienen la culpa de los ataques, sino también el gobierno local. Para Judith Popinski, superviviente de un campo de concentración, así como para otros miles de personas, Suecia era un asilo seguro durante la Segunda Guerra Mundial, donde se estaba a salvo de la persecución nazi. En Malmö, cada año la comunidad judía se hace más pequeña, contando ahora con solo 700 integrantes. Actualmente, no solo este pequeño grupo está bajo amenaza, sino que también está en entredicho la reputación de todo un país, que siempre ha tenido fama por su tolerancia y su seguridad social. Pues dejamos aquí esta noticia y pasamos, como decíamos al principio, a una de talante bastante más alentador. Pues sí, Esther, una buena noticia para terminar hoy. Un equipo de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén desarrolló un tratamiento que destruye por completo las células humanas infectadas por el virus VIH en cultivos de laboratorio. La investigación fue publicada por la revista científica SIDA, Investigación y Terapia, sobre las innovadoras implicaciones potenciales para la erradicación del virus. La terapia fue desarrollada por los profesores Abraham Leuter, Asaf Friedler y su equipo en el Instituto Alexander Silberman de Biología y el Instituto de Química de la Universidad Hebrea. Pues sí, por lo visto los actuales tratamientos contra el VIH no erradican el mismo virus, el VIH, de las células anfitrionas, sino que inhiben la reproducción del virus y retrasan la aparición del SIDA. El tratamiento de la terapia antirretroviral altamente activa funciona mediante el bloqueo de la reproducción del VIH en varias etapas, pero no elimina las células infectadas. Esta investigación, por el contrario, plantea un enfoque innovador para eliminar el VIH en el anfitrión mediante el asesinato selectivo únicamente de las células infectadas por el VIH, sin dañar a las células sanas adyacentes. El estudio examinó la eficacia del nuevo tratamiento sobre el virus VIH-1, que es la causa predominante del SIDA en los países en vías de desarrollo. La terapia ha sido patentada a través de Yisum, empresa de la Universidad Hebrea de Transferencia de Tecnología. Y bien, aquí acabamos las noticias con Jordi. Adiós, Esther, hasta mañana. Hasta mañana, Jordi, y entra Ana con las noticias culturales. Hola Ana, bienvenida. No, bienvenida a ti, te tengo que decir, al espacio informativo. Gracias, entonces. Entonces empiezo con un seminario en Buenos Aires el 20-21 de octubre, titulado Juan Pablo II y la Shoah. En el seminario va a haber una serie de talleres sobre distintos aspectos de la involucración, la relación entre el Papa Juan Pablo II y la vida judía después de la Shoah, la relación entre la Iglesia y el antisemitismo hoy, su relación con los supervivientes. Realmente parece muy interesante. Lo organizan la Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana con la Universidad Católica Argentina y el Museo del Holocausto de Buenos Aires y también Bnei Brit, que casi se me olvida. Y eso es todo. Vamos a ver si algún corresponsal nuestro en Buenos Aires se va a grabarlo. Porque ¿Y cuándo es? El 20 y 21 de octubre. Ah, ya pronto, sí. Bueno, algo que es todavía más pronto es que este fin de semana en Bilbao hay un festival literario. Es la segunda edición, es un joven festival, se llama Gutun Zuria, lleno de talleres con escritores, diálogos, mesas redondas, de todo. Se lleva a cabo en Alhóndiga Bilbao, que es un nuevo centro cultural recién inaugurado. Este festival está bajo la temática Las ciudades y sus escritores, y entre los escritores que van a dar ahí sus presentaciones está el escritor israelí Abraham Bet Yoshua, uno de primera fila de los más grandes, sí, de escritores israelíes, y ya muy traducido también al español, que estará ahí participando en algunas mesas redondas.
hablando, bueno, de su ciudad. Él nació en Jerusalén y obviamente hablará del conflicto entre Israel y Palestina. Y termino con otra cosa relacionada con escritores israelíes, creo que incluso también de Avraham Bet Yoshua, que hoy es la estrella de mis noticias culturales, de dos películas israelíes que se están estrenando en estos días, bueno, primero en Israel, pero luego llegarán sin duda a otras partes del mundo. Y curiosamente las dos están basadas en dos libros muy importantes en la literatura israelí. Uno es Gramática Interna, basado en la novela con ese mismo nombre de David Grossman. Es la historia de un chico que su cuerpo no crece, o sea, algo curioso. Es una película hecha por Nir Bergman, que ya es un director israelí muy conocido desde que hizo la película Alas Rotas, será, no sé si se tradujo tal cual, pero bueno, yo lo traduje ahora tal cual yo ahora mismo del no hebreo. tengo... Es del año 2002. Y la segunda está basado justamente en una película de Avraham Bet Yoshua, se llama La misión del encargado de recursos humanos. Esta vez el director de esta película es Eran Riklis, que quizá lo recuerdan, esa sí es una película muy reciente, El Limonero, que me acuerdo que se presentó también en España. Y en esta película hay después de un atentado suicida, aparece el cuerpo de una mujer que nadie reclama. Y alrededor de esta historia está la película, y eso es todo por hoy. Pues qué buen comienzo, ¿no? Para la película. Ya es intrigante. Solo con... Así que vamos a ver cuándo llega a España. Pues muy bien, Ana, muy interesante y, en fin, hoy ya Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Esther. Y oyentes, les esperamos en la próxima semana, aquí en las noticias de Radio Sefarad.